Nadie llega a la Fórmula 1 por casualidad, mucho menos alguien como Jules Bianchi. Antes de que su nombre quedara ligado para siempre a uno de los momentos más dolorosos de la historia del deporte, Jules era solo un niño que pasaba más tiempo en circuitos que en su propia casa. Creció rodeado de motores, olor a gasolina y conversaciones que siempre terminaban girando alrededor de una sola obsesión: llegar a lo más alto. No porque fuera un sueño romántico, sino porque en su familia la Fórmula 1 no era un concepto lejano. Era una posibilidad real y una presión silenciosa. Jules nació en Niza en 1989. Su padrino era nada menos que Philippe Bianchi, una figura respetada en el automovilismo francés. Desde muy pequeño entendió que el talento no era suficiente, que en este mundo solo sobrevivían los que estaban dispuestos a sacrificarlo todo, y Jules lo hizo. A una edad en la que otros niños jugaban sin preocupaciones, él ya competía, ya viajaba, ya aprendía a convivir con la derrota y con una expectativa constante sobre sus hombros. Su talento era evidente, pero su camino nunca fue fácil. No fue un niño prodigio al que todo le salió bien desde el principio. Perdió campeonatos por detalles mínimos. Vio a rivales avanzar más rápido, escuchó dudas, y aún así nunca se desvió. Cada temporada era una apuesta más, un año más lejos de una vida normal, un paso más cerca de un objetivo que parecía inalcanzable. Cuando llegó a las fórmulas menores, Jules empezó a demostrar algo diferente. No solo velocidad, sino inteligencia en carrera, una capacidad extraña para leer situaciones complicadas y sacar resultados donde otros se perdían. En Fórmula 3 europea, se convirtió en campeón, venciendo a pilotos que luego serían estrellas. Ese título no fue una casualidad. Fue la confirmación de que Jules pertenecía a ese nivel. Aún así, la Fórmula 1 no llamó de inmediato. Pasó por GP2, donde vivió una de las etapas más duras de su carrera. El coche no siempre estaba a la altura, las oportunidades eran limitadas, y cada error se pagaba caro. Mientras otros pilotos tenían respaldo económico o conexiones fuertes, Jules solo tenía una cosa: constancia. Año tras año, siguió demostrando que podía competir contra cualquiera. En 2012 fue nombrado piloto reserva de Force India. Estaba cerca, pero no dentro. Veía los grandes premios desde el muro, escuchaba la radio, observaba cómo otros cumplían el sueño que él llevaba persiguiendo desde niño. Esa cercanía dolía más que estar lejos, porque sabía que estaba preparado, pero el asiento no llegaba. Finalmente, en 2013, el llamado ocurrió. Marussia le ofreció un lugar en la parrilla. No era un equipo ganador, no era un coche competitivo, pero era Fórmula 1. El punto final de un camino interminable. Jules Bianchi había llegado a la cima del automovilismo mundial. Lo que nadie sabía en ese momento es que ese logro, el más grande de su vida, también marcaría el inicio de la pérdida de todo lo que amaba. Desde la primera carrera quedó claro que Jules estaba en otra liga respecto a su equipo. Extraía del coche más de lo que parecía posible. Luchaba contra máquinas superiores, contra presupuestos imposibles, contra una realidad que parecía escrita de antemano. Aún así, nunca se quejó. Nunca buscó excusas. Corría como si cada vuelta fuera una audición silenciosa frente al mundo. En Mónaco 2014 ocurrió lo impensado. En el circuito más difícil, con el margen de error más pequeño, Jules llevó al Marussia hasta los puntos. Fue una actuación histórica, no solo para el equipo, sino para él. Demostró que no estaba en Fórmula 1 para completar la parrilla. Estaba allí porque pertenecía. Ferrari lo observaba. El futuro empezaba a tomar forma. Todo por lo que había luchado, todo lo que había dejado atrás, finalmente parecía tener sentido. Y entonces llegó Suzuka. El Gran Premio de Japón se disputó bajo condiciones extremadamente difíciles. La lluvia caía sin tregua. La pista estaba traicionera. Los pilotos lo sabían. El riesgo estaba presente en cada curva. En las últimas vueltas, un accidente previo obligó a desplegar grúas en una zona peligrosa del circuito. Jules siguió empujando.
En la curva Dunlop, su coche perdió adherencia. Salió de pista a gran velocidad y se estrelló violentamente contra la grúa. El impacto fue devastador, silencioso, irreversible. Ese día Jules Bianchi no solo sufrió un accidente, ese día perdió su futuro, su carrera, su independencia y comenzó una lucha que cambiaría para siempre la historia de la Fórmula 1. El silencio que siguió al impacto fue más fuerte que cualquier ruido de motor. Durante segundos interminables, nadie entendía realmente qué había ocurrido. Las cámaras evitaron la escena. Los comisarios corrieron. En el paddock, la confusión se mezcló con un miedo que nadie quería nombrar en voz alta. Jules Bianchi fue trasladado de urgencia al hospital de Mie, donde los médicos confirmaron lo que todos temían. Había sufrido una lesión cerebral severa, una de las más graves que se pueden producir en un accidente de este tipo. Fue inducido a un coma artificial para intentar reducir el daño. Desde ese momento, la Fórmula 1 entera quedó en pausa emocional, aunque el campeonato siguiera avanzando. Para el mundo exterior, Jules desapareció. Ya no había entrevistas, ni carreras, ni tiempos por vuelta, solo comunicados breves, cuidadosamente redactados, que hablaban de una condición crítica pero estable. Detrás de esas palabras frías se escondía una realidad devastadora. Jules ya no era el joven piloto que desafiaba coches imposibles. Estaba inmóvil, conectado a máquinas, lejos de los circuitos que habían sido su vida. Su familia se trasladó a Japón, luego a Francia, luego a donde fuera necesario. Su madre, su padre, su hermano, comenzaron una rutina que nunca habían imaginado. Hospitales, especialistas, silencios largos, esperas eternas. El tiempo dejó de avanzar de forma normal. Cada día era una repetición del anterior, con la esperanza mínima de un gesto, una reacción, una señal. Mientras tanto, la Fórmula 1 siguió corriendo. Pero algo había cambiado. En cada paddock, el nombre de Jules se pronunciaba en voz baja. Los pilotos comenzaron a hablar abiertamente de seguridad. Muchos admitieron que lo ocurrido había podido pasarle a cualquiera. Ya no era una tragedia lejana del pasado. Era presente. Era real. Era incómoda. Jules había llegado a la Fórmula 1 persiguiendo un sueño, y ahora su existencia dependía de una lucha silenciosa, lejos de las cámaras. Perdió aquello que definía quién era, la capacidad de correr, de decidir, de vivir con autonomía. Para alguien que había pasado su vida controlando máquinas al límite, esa pérdida era absoluta. Meses después del accidente, seguía en coma. La recuperación que muchos esperaban no llegaba. Los médicos eran prudentes. Las mejoras, si existían, eran mínimas. Cada pequeño avance era celebrado como una victoria, aunque el camino de regreso pareciera cada vez más imposible. Sus amigos del paddock no lo olvidaron. Felipe Massa, Fernando Alonso, pilotos que habían compartido pista con él, hablaron públicamente de Jules no solo como piloto, sino como persona. Recordaban su calma, su humildad, su obsesión por mejorar. Nadie hablaba de estadísticas. Hablaban de un joven que había dado todo para llegar donde estaba. Ferrari, el equipo que muchos veían como su destino natural, mantuvo su apoyo. No porque fuera una promesa futura, sino porque Jules ya había demostrado quién era. La escudería no apoyaba un resultado, apoyaba una historia, un esfuerzo, una vida entregada por completo a este deporte. Pero la Fórmula 1 es cruel en su ritmo. El calendario no se detiene. Los coches evolucionan, los asientos cambian de nombre, y mientras el mundo seguía avanzando, Jules permanecía detenido en el mismo punto, atrapado entre la vida que había sido y una realidad que nunca eligió. En julio de 2015, casi 9 meses después del accidente, llegó la noticia que nadie quería recibir. Jules Bianchi falleció a los 25 años, como consecuencia directa de las lesiones sufridas en Suzuka. No fue una muerte inmediata, ni un momento único. Fue el final de una pérdida prolongada, lenta, dolorosa. Ese día, la Fórmula 1 guardó silencio. No hubo celebraciones, no hubo discursos grandilocuentes, solo respeto, porque Jules no murió persiguiendo fama ni dinero.
Murió después de haber entregado absolutamente todo por llegar a la cima de su sueño. Había llegado a la Fórmula 1 y en el camino lo perdió todo. La muerte de Jules Bianchi no fue solo una tragedia personal, fue un punto de quiebre. Durante años la Fórmula 1 había convivido con la idea de que el riesgo era parte del juego, algo inevitable, casi romántico. Pero lo ocurrido en Suzuka obligó a todos a mirar de frente una realidad incómoda. Incluso en la era moderna, el deporte seguía siendo mortal. La investigación posterior fue larga y dolorosa. Se analizaron decisiones, protocolos, banderas, tiempos de reacción. No se buscaba un culpable simple, porque no lo había. Lo que existía era una cadena de factores que, juntos, habían llevado a una consecuencia irreversible. Jules había quedado atrapado en medio de un sistema que no estaba preparado para un escenario así. Su familia decidió no guardar silencio, no por rabia, sino por justicia. Sabían que Jules no volvería, pero también sabían que su historia no podía terminar solo como una estadística. Lucharon para que se reconociera oficialmente que su fallecimiento fue consecuencia directa de un accidente en Fórmula 1. Esa batalla legal fue otra forma de sacrificio, otra forma de dolor prolongado. Mientras tanto, los pilotos comenzaron a cambiar su manera de hablar. Ya no se trataba solo de valentía o coraje, se empezó a exigir responsabilidad. La Fórmula 1 introdujo cambios profundos, el Virtual Safety Car, protocolos más estrictos y más adelante el halo. Muchos se resistieron al principio. Decían que quitaba esencia, que alteraba la pureza del deporte. Pero la imagen de Jules seguía presente en cada discusión. Porque Jules no murió en una batalla épica por una victoria, murió en una lucha silenciosa contra condiciones que podían haberse gestionado mejor. Y eso hizo que su historia doliera aún más. Su legado no se mide en puntos ni podios, se mide en vidas que no se perdieron después, en accidentes que no terminaron igual, en segundos ganados por decisiones más seguras. Cada vez que un piloto sale ileso de un impacto brutal, hay una línea invisible que conecta ese momento con lo que ocurrió en Suzuka. Para quienes lo conocieron, el recuerdo es aún más íntimo. Jules era reservado, casi tímido fuera del coche. No buscaba atención, no construía un personaje. Su identidad estaba ligada al trabajo, al progreso silencioso, a la idea de que los resultados hablarían por él. Y lo hicieron, aunque no de la forma que nadie hubiera deseado. Su nombre sigue apareciendo en conversaciones entre pilotos jóvenes. Como advertencia, como inspiración, como recordatorio de que llegar a la Fórmula 1 no es el final del camino, sino apenas el comienzo de un desafío enorme. Jules llegó, y ese logro que debería haber sido el inicio de todo, terminó siendo el punto más alto de una vida demasiado corta. Cada temporada nueva trae caras nuevas, historias nuevas, sueños nuevos, pero hay ausencias que no se llenan. Jules Bianchi es una de ellas, porque representaba algo que va más allá del talento, la persistencia sin garantías, el esfuerzo sin atajos, la fe absoluta en un objetivo que podía romperte en cualquier momento. Hoy, cuando se habla de seguridad en la Fórmula 1, su nombre no siempre se menciona en voz alta, pero está ahí, en cada briefing, en cada decisión conservadora, en cada carrera detenida a tiempo. Está en la prudencia que antes no existía, en la conciencia de que ningún resultado justifica perder una vida. Jules llegó a la Fórmula 1 después de sacrificar una infancia normal, una adolescencia tranquila, relaciones, estabilidad. Lo dio todo por estar allí. Y cuando finalmente lo logró, cuando el futuro empezaba a abrirse frente a él, el deporte que amaba le arrebató todo lo demás. No perdió solo su carrera, perdió su voz, su movimiento, su tiempo, perdió la posibilidad de decidir quién quería ser después, perdió la oportunidad de disfrutar aquello por lo que había luchado desde niño. Y aún así, su historia no terminó en el vacío, porque Jules Bianchi se convirtió en un límite que no debe volver a cruzarse, en una advertencia permanente, en una presencia silenciosa que acompaña a cada piloto cuando se ajusta el casco y sale a pista. Llegó a la Fórmula 1 y pagó el precio más alto imaginable, no como un mito,
no como una leyenda exagerada, sino como un ser humano real, con un sueño real, en el escenario más exigente del mundo. Y por eso su historia importa. Con el paso de los años, el nombre de Jules Bianchi dejó de aparecer en titulares diarios, pero nunca desapareció del corazón del paddock. En la Fórmula 1, donde todo se mueve rápido y la memoria suele ser corta, su historia se convirtió en una excepción. No porque fuera conveniente recordarla, sino porque era imposible ignorarla. Cada nuevo piloto que debutaba en la categoría lo hacía en un entorno distinto al que Jules conoció. Más seguro, más controlado, más consciente de los riesgos reales. Muchos de ellos nunca lo vieron correr, pero conocen su nombre. Saben por qué el deporte cambió. Saben que hubo un momento en el que se entendió que el talento no debe pagarse con la vida. Para su familia, sin embargo, el tiempo no funcionó como para el resto del mundo. No hubo reinicios ni temporadas nuevas. Hubo ausencia. Hubo una casa en silencio. Hubo recuerdos detenidos en el momento exacto en el que Jules aún estaba persiguiendo su sueño. Nada de lo que cambió en la Fórmula 1 podía devolverles lo que perdieron. Y aún así, eligieron transformar su dolor en algo que tuviera sentido. El reconocimiento oficial de su fallecimiento, como consecuencia directa de un accidente en carrera, no fue solo un acto legal. Fue una afirmación de la verdad. Jules no fue una víctima colateral. Fue un piloto de Fórmula 1 que perdió la vida por las condiciones en las que competía. Decirlo en voz alta fue incómodo, pero necesario. Con el tiempo, su figura adquirió una dimensión distinta. Ya no se hablaba solo del accidente, sino del camino que lo llevó hasta allí, de todo lo que tuvo que dejar atrás para llegar, de las oportunidades que nunca llegó a vivir. Jules representaba a todos aquellos que lo dan todo por un sueño sin ninguna garantía de éxito. Llegar a la Fórmula 1 es el final del camino para muchos. Para Jules fue el punto más alto y el último. No tuvo la oportunidad de elegir cuándo detenerse. No tuvo la opción de retirarse, de reinventarse, de mirar atrás y decir que había valido la pena. Su historia quedó congelada en el momento exacto en el que estaba a punto de despegar. Hoy, cuando se revisan imágenes antiguas, se lo ve concentrado, serio, casi frágil fuera del coche. Dentro era decidido, preciso, valiente. No corría para demostrar nada. Corría porque ese era su lugar, porque todo en su vida lo había llevado hasta allí. Jules Bianchi no es recordado por lo que ganó, sino por lo que representó. La prueba de que llegar no siempre significa triunfar, de que a veces alcanzar el sueño implica perder más de lo que uno puede imaginar, y de que el precio del progreso, cuando no se mide bien, puede ser irreversible. Su historia no necesita exageraciones, no necesita dramatización artificial. Es suficientemente fuerte por sí sola. Un joven que llegó a la Fórmula 1 tras años de sacrificio absoluto y que cuando por fin estaba listo para vivir su futuro, lo perdió todo. Y quizás por eso duele tanto. Porque Jules no cayó persiguiendo la gloria. Cayó justo cuando la había alcanzado. Ese es el peso real de su historia.